Si nuestros bisabuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial, nuestros abuelos vivieron inflación, vivieron, por ejemplo, la guerra de Vietnam, vivieron, bueno, la invasión, tal. Nuestra generación, que ha sido lo más fuerte que ha vivido, yo diría que hasta ahora la pandemia. Que tampoco es, o sea, ha sido algo que te ha impactado a un nivel tan profundo como ese. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando, sean bienvenidos a su podcast, ¿Cómo es la vaina? El podcast donde te explicamos cómo son las vainas con gente que en realidad sabe las vainas. Y bueno, tengo que agradecer la presencia de un nuevo invitado en este episodio de esta semana, Hugo Wood. Bueno, él es abogado, profesor universitario y un ciudadano apasionado por su comunidad. Hey, Hugo, mil gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ti por la invitación, encantado de estar acá. Gracias. Bueno, vamos a hablar de tú un poco, vamos a hablar de política, educación, de tu experiencia personal, también tocando un poco el tema de todo lo que ha estado pasando en Panamá con las protestas, que se ha estado hablando a nivel mundial, hay que decirlo, y esas perspectivas que tenemos como sociedad panameña y todo eso. Pero como siempre inicio, me gustaría iniciar, ¿quién es Hugo? ¿Quién es Hugo Wood? ¿Cómo se define? Mira, lo has hecho muy bien. Yo creo que soy una persona apasionada, número uno, y dos, que me interesa mejorar el estado de mi comunidad. Eso creo que me caracteriza. Soy un pelado que crece en pueblo pequeño, Panamá, en Ocú. Voy a escuela pública en Ocú. Crezco en un ambiente espectacular, lleno de mucha vida. Y luego termino mis estudios acá en la capital y eso me forma y es lo que forma lo que quiero estudiar, en lo que me quiero dedicar. Y bueno, yo creo que me defino como una combinación de distintos factores. Tengo padres que vienen de Barbados, por parte de mi papá, mi mamá que viene de parte de Colombia, España, y es más campesina. Entonces, dicen que en Panamá es un crisol de razas. Sí, lo que dices, tú eres yo diría que eso puede que lo puedo entender. No sé si lo soy, pero puedo entender qué significa. Tú eres la representación de ese crisol de raza, vamos a decir. Para los que no saben, vamos a explicar un poquito. Ocú es un pueblo del interior del país, de las otras provincias, un poquito alejado de estos edificios más o menos que siempre representan a Panamá. Así que para que sepamos un poquito dónde nos ubicamos geográficamente. Pero me gustaría saber qué te animó a estudiar Derecho. ¿Por qué ser abogado? Una profesión que muchas veces es criticada, pero que en algún momento de nuestra vida todos vamos a necesitar un abogado. Eso es, o sea, siempre, en algún momento. Pero ¿qué te animó a ser abogado? Esperemos que lo necesiten para buenas razones. Hay gente que lo necesita no para buenas razones, pero y de qué hay, en Panamá hay muchos abogados, debo decir. Pero es una profesión muy linda, Mira, el tema de Ocú creo que es importante porque decía que me formó. Hay una desigualdad muy importante en Panamá, ¿no? Muy marcada. Dentro de la educación tú puedes recibir fuera de la ciudad y la que puedes recibir en la ciudad. Entonces yo sin escogerlo, mis padres, ¿sabes?, tuvieron un cambio y me decidieron cambiar del rural a la ciudad. Y eso a mí me hizo entender que lo que yo estaba recibiendo en educación, las personas que conocía, las cosas que podía hacer, o sea, y hacer deporte estructurado en Panamá, hacer teatro, debate en Ocú, ni soñándolo. O sea, habían posibilidades de ir a Santiago, a Chitré si acaso, pero muy difícil en esos lugares hacerlo. Entonces, a mí es muy pequeño me quedó eso en la cabeza de qué hacer para que esa justicia llegara. Y cuando busqué las carreras, la más cercana al tema de justicia es ser abogado, es derecho. Entonces, esa fue la razón principal, debo decir, ese ideal, digamos, muy soñador de un joven, querer buscar ese tema de justicia. Y después cuando entro a la carrera me voy dando cuenta de lo que es la carrera, pero también de lo mucho que te puede dar, ¿no? Y la experiencia de debate, como estaba en colegio, también me marcó muchísimo, ¿no? Porque en debate, y los que nos ven que lo han hecho, lo han escuchado, hagan debate. Es una experiencia muy integral, porque te permite prepararte mucho sobre temas que usualmente no ves en el colegio, que hablas con tus padres. Digamos que elabora tu capacidad en público, de raciocinio, entender un tema complejo y poder ponerlo en pocas palabras y explicarlo. Entonces, todas esas capacidades que me generó debate, yo decía, ¿dónde las puedo maximizar? También pensé que era a través del derecho, porque cuando uno crece que ve en derecho, ves series como Suits, Law and Order, ves esta serie, entonces ¿qué ves? Al abogado penalista o en un juicio muy bonito con estos, ¿sabes?, escritorios de madera dando argumentos. En la vida real es bastante distante eso, pero ese ideal te queda, ¿no? Entonces yo creo que una combinación de estos tres factores hicieron que me... Y pienso yo que no está malo tener ese ideal, o sea, porque al final uno siempre tiene que aspirar a lo mejor. Pero esa experiencia de lo rural a lo urbano te cambió.
pero te cambió para bien, porque para muchos le cambió para mal. O sea, vemos, por ejemplo, muchos de esos TikToks de que ese man que se fue a Estados Unidos y ya no habla español, o sea, solamente habla inglés. Y esa desigualdad que tú mencionabas también está muy marcada, por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezó el tema de la pandemia y nos fuimos a clases virtuales y todo eso, yo tengo un compañero que estudia la misma carrera que yo, por una universidad estatal. Y pasaban semanas y él todavía, la universidad no lograba adaptarse a las clases. Y la mía, o sea, al día siguiente ya yo tenía todo y que para dónde va y todas las cosas. O sea, esa... y yo, o sea, yo sin quererlo, o sea, porque que tampoco es algo que... Pero esa conciencia sí es lo que nos debe hacer cambiar. Panamá se dice que es uno de los países más desiguales del mundo, los indicadores lo dicen, pero ¿por qué Panamá es tan desigual? ¿Por qué vemos estos ejemplos en el día a día? Mira, es muy complejo. Yo tengo la oportunidad de estudiar a detalle el tema de la desigualdad y para darte números, el Banco Mundial todos los años hace un ranking de los países más desiguales y lo mide por temas le llaman la capacidad de obtener riqueza por individual, ¿no? Entonces, acá lo que pasa en la urbe, sobre todo en la ciudad de Panamá, en su momento en la ciudad de Colón, pocos lo saben, pero Colón como ciudad en su momento era digamos, per cápita el más desarrollado que teníamos en Panamá, después cambió, pero hoy día es la ciudad de Panamá, digamos, el área metropolitana, ¿no? La gran parte del desarrollo en infraestructura, en acceso a servicios básicos, está aquí. Si tú ves la penetración, por ejemplo, digital, de Claro. cuentas bancarias, el 90% de las cuentas bancarias están en la metrópolis del país. Difícilmente tú vayas a las áreas campesinas, a las áreas comarcales y tú veas que hay acceso. Te digo el tema bancario porque tú tienes acceso al banco, tienes acceso a crédito. Tienes acceso a crédito, tienes capacidad de poder emprender. Entonces, es algo que va en cascada. Entonces, te digo algunas variables para entender. La desigualdad empieza por, digamos, la diferencia entre lo urbano, la periferia y, digamos, lo rural y lo comarcal. Otro elemento importante es lo que llaman la capacidad instalada de, digamos, el país, ¿no? En Panamá, si tú quieres ser, digamos, ingeniero náutico, probablemente tengas más facilidad porque en Panamá tenemos una gran industria marítima. Claro, el canal, todo eso. Pero si tú quieres ser, digamos, ingeniero en temas aeroespaciales, por decirte otro tema, aquí difícilmente lo vas a encontrar. Entonces, el nicho de los temas en los que Panamá se ha dedicado es muy pequeño. Entonces, si tú no estás en ese círculo, te va a ser muy difícil poder crecer. Entonces, por eso es que tenemos tantos abogados, tantos ingenieros, tantos arquitectos, pero las profesiones del futuro, las personas que tienen más enfocadas en innovación, no La las vemos tecnología, todo eso. y esas son las áreas que permiten más desarrollo. Porque tú desde una temprana edad logras innovar en algo que no existía antes, tienes mayor que esa riqueza. Pero acá nos quedamos, por ejemplo, el tema del agro. Hace muchísimos años que en Panamá difícilmente tú puedas progresar dedicándote únicamente al agro si eres un nuevo productor. Los productores de toda la vida tienen su tierra, lo saben hacer muy bien, pero tenemos pocos nichos para crecer y algo que nos caracteriza como país es la diversificación. Pero esa diversificación se ha quedado nuevamente en las metrópolis, en la ciudad de Colón, en Panamá, en David, un poco ahora. Y hemos visto algunos polos de crecimiento en Peronomé, en Chitré, pero todavía falta mucho. Entonces, en resumidas cuentas, la desigualdad en Panamá nace porque dependiendo de tú naces y a qué te dedicas, tendrás tus aspiraciones de vida. Inclusive, hasta de cierto punto, en la misma urbe, depende también muchas veces de dónde creces, porque no es el mismo el que crece en Vía Argentina, en Condado del Rey, que el que crece en El Chorrillo, en Curundú. O sea, hasta en la misma ciudad, que en teoría esa desigualdad está muy marcada. Mira, hay un mapa interesante y les invito a que lo vean después, que se llama el Atlas de Desarrollo, que es una información pública que está basada en Estados Unidos. Ese mapa te da todo el país y te dice, si tú vives en la calle tal en Nueva York, tienes esta capacidad de crecimiento y de poder adquisitivo. Si vives en el barrio tal que pueda estar a 3 cuadras, tienes esta otra. Y te marcan en verde, rojo y amarillo. Si tuviéramos ese mapa en Panamá, lo que tú dices es muy claro. Estamos ahora en el barrio La Exposición, que es uno de los mejores ejemplos. Estamos entre Bellavista, San Felipe, Caledonia, y esos 3 barrios son muy desiguales entre sí. Son muy diferentes. Son muy diferentes, pero están uno al lado del otro. Entonces, por eso hay que medirlo a nivel de calle o a nivel de escuela, porque aquí hay mucho al detalle, y esa es otra falencia que tenemos en Panamá. Difícil generar política pública sin estadística con credibilidad. Si tú me preguntas, amigo, ¿cuántos
panameños con pobreza multidimensional hay actualizados? No sabemos. No sabemos. ¿Sabemos cuántos panameños están buscando empleo? Tampoco lo sabemos, que es el índice de desempleo. Hay muchos temas, y creo que lo más claro es que no tenemos un censo en el 2010. Claro. Y un censo mal contado. Y fue un censo mal. O sea, imagínate lo mal que estamos en entender las necesidades de nuestra gente, que ni sabemos tal Entonces las políticas públicas van como a lo ciego, porque no sabes cómo, cuándo tienes que impactar y en qué áreas. Exacto. Un tema también que te impera mucho es el tema de la educación, ¿verdad? La educación en Panamá, ¿cuál sería tu radiografía de la comunicación oficial en Panamá? Mira, primer punto es, y te pregunto, si tú me dijeras, la ley de educación que rige la educación en Panamá es de algún año, tú me dices que cuántos años puede ser, tiene 10, 15, 20, 30 años, ¿cuántos años dirías que puede tener la ley de Panamá? Como 30 años. Como 30 años. Como te cuento que la ley de Panamá de educación es de 1946. Ay, Dios mío. Los objetivos de la educación panameña están descritos en una ley. Y esa ley es de 1946. La han emparchado, hay como 4 o 5 modificaciones desde entonces, pero lo medular de esa ley es del 46. Han habido intentos, no se ha podido cambiar. ¿Y por qué no se ha podido cambiar? Ese es un gran tema. Digo, no nos hemos puesto de acuerdo los distintos actores. Yo te diría que docentes, que son, digamos, un actor muy importante, el gobierno, yo diría que los administrativos son muy importantes. Y hay un actor que usualmente no se contempla, pero es fundamental, y son los estudiantes. No estamos acostumbrados a realmente tener en nuestros insumos qué piensan los estudiantes sobre su educación, qué les molesta, qué quisieran, qué sueñan. ¿Qué les inquieta? Yo tuve la oportunidad hace unos años de participar en una encuesta que se llamaba Escuchando a tu comunidad, y nos fuimos a varias escuelas en el país a precisamente ver eso. Lo que asumimos cuando hicimos esta encuesta de una organización que se llama Global Shapers, que forma parte, es que ellos querían tecnología, aprender inglés, no sé, mejores aulas de clase. Lo que estaban pidiendo eran que los profesores llegaran a la clase. Imagínate. Que hubiera agua potable que pudieran tomar. Que los baños estuvieran disponibles. Entonces, Francisco, al final el tema aquí, a veces pensamos en que la ocasión hay que traer los modelos de Singapur, Japón. Hay que atacar lo básico. Y nuestros jóvenes lo están sufriendo. Que para un país que tiene los crecimientos que tiene, o sea, esas cosas ya debieron haberse superado hace años. Y lo que pasa es, y Panamá tiene algo muy positivo, es que tenemos cobertura hasta primaria. Tenemos aproximadamente 85% de cobertura. Quiere decir que si tú naces en Panamá, usualmente te gradúas de sexto grado. Eso es así. El tema es lo que sigue. Panamá hay una estadística bien interesante, y esto lo dice el Foro Económico Mundial, de cada 10 niños que entran a primaria, como te digo, digamos entre 8 y 9 pasan a primer año. De primer año a sexto año se quedan 2 más. Estamos hablando de 6 a 7 en el mejor de los casos. De esos 6 que se gradúan, ojo, para ponerlo en contexto, de 10 niños, 6 terminan sexto año. Esos 6, ¿cuántos entran a la universidad? 4. Entran. De esos 4, ¿cuántos se gradúan? 2. De esos 2, ¿cuántos hacen una maestría? 1. De ese que hace una maestría, ¿cuántos hacen doctorado? 0.0001. Entonces, claro, cuando vemos esa gráfica, la comparamos, no tenemos que ir muy lejos. Colombia y Costa Rica. Pero con cancha no están ganando. Tienen un ecosistema universitario superior. Tienen, yo diría que, un entendimiento muy claro del valor que tiene la educación desde temprano. Desde las bases. Desde temprano. Y aquí nosotros hemos fallado un poco porque muchas de nuestras familias, tristemente, son disfuncionales. Madre soltera, el niño vive con la abuela, con el tío. Entonces, ya tenemos un vacío familiar. Después, cuando vas a llevarlo a una estructura distinta que es el colegio, ves estas fallas estructurales básicas del agua que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué incentivo tiene el niño de que realmente quedarse ahí? Cuando puedes a los 12, 13 años ir a vender algo en la calle y poder, ¿sabes? Tener una gratificación instantánea, como decimos ahora, ¿no? Entonces, como te digo, nos podemos quedar hablando todo el día de lo que falta en educación. Yo soy más optimista. Yo creo que cada vez más, y lo estamos viendo, por ejemplo, este tipo de materiales, de herramientas como este podcast, es de fácil acceso. O sea, tú puedes ponerle clic y puedes comenzar a escuchar ideas que antes, si estabas muy alejado, no podías. Creo que ahora, con la democratización de la educación, vamos a penetrar más. El tema ahí es cómo facilitas eso. Porque así como puedes tener acceso a este material que es positivo, hay otro material que no es tan positivo. Claro. Y ahí te digo, o sea, mi experiencia como profesor y docente es que
la facilitación de la educación es fundamental para poder aprovechar al máximo el talento. Yo creo que en Panamá hay mucho. Nos hemos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la educación y ese es uno de los motivos que dicen los docentes para salir a protestar de estas protestas que han dado la vuelta al mundo. Te lo digo yo, que yo no consumo, yo harto noticias internacionales todos los días y me he sorprendido que nunca cadenas de la Deutsche Welle de Alemania nos dedican espacios en su noticiero. O sea, nunca eso había pasado. Y para que veamos la dimensión de cómo nos ve el mundo. Pero esas protestas que surgieron por el tema de la educación y todo eso, sí, estamos conscientes, pero ¿qué estamos haciendo? Porque de nada nos sirve que estemos conscientes, pero al final sí, está bien, tenemos que mejorar y no estamos haciendo nada. ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo bien, pero qué nos falta? Mira, yo te voy a dar no sé si un antídoto, pero una nueva mirada, una mirada fresca a cómo se usa usualmente la educación. La educación usualmente se ve de esta manera y es, vamos a llevar el conocimiento a los cerebros de las personas. Implantárselo ahí. Entonces, ¿qué haces para que eso suceda? Tú vas a un salón, te sientas, entonces alguien te lleva el conocimiento, tú lo recibes, lo digieres y después en algún momento lo vas a aplicar. Ese es el modelo tradicional. Hay otro modelo y ese es el modelo contrario. Y es cómo tú llevas a los cerebros al conocimiento. Y ese modelo lo que busca es lo que llaman la transferencia de conocimiento. Y es, si los japoneses son buenos haciendo carros, ¿qué es más fácil? ¿Que los panameños vayan a Japón a aprender a hacer carros? ¿O que los japoneses vengan a Panamá y le muestren directamente a los panameños y se queden aquí para que hagan los carros? Este modelo es el que yo creo que Panamá debe apostar un poco más. Los momentos de mayor cumbre educativa que ha tenido este país ha sido porque hemos tenido una diversidad de conocimiento maravillosa. ¿Cuáles han sido esas cumbres? Cuando comenzó la construcción del canal, ¿cuántos ciudadanos de todo el mundo no estaban en este país? Total. Cuando desarrollamos la zona libre, ¿cuántos ciudadanos de todo el mundo no venían a comerciar aquí? Cuando el Instituto Nacional era el mejor colegio del país, colegio público no era el mejor colegio público, era el mejor colegio punto del país. Profesores de España que salían de la guerra civil, profesores de Argentina que salían de la época peronista, profesores de Alemania también que salían de todo el tema después de la Segunda Guerra Mundial, estaban en Panamá y podían enseñar en el Instituto Nacional, en el Artes y Oficio. Mi papá, me lo decía orgulloso, lo feliz que él iba a estudiar en el Instituto Nacional con profesores de tal nacionalidad. Ahora te pregunto, tú vas a un colegio hoy, público, no pasa eso. La ley no lo permite. Los docentes en Panamá, en colegios públicos, no pueden ser extranjeros. En las universidades, ¿dónde están los profesores? Difícil. Y yo te digo, tenemos un ecosistema bellísimo. Vete a Boquete. ¿Cuántos extranjeros retirados no hay ahí que tienen conocimiento maravilloso, que puedan saber de pero podemos explotar todo ese conocimiento. Panamá Pacífico, Costa del Este, los multinacionales. Aquí tenemos una serie de empresas multinacionales más grandes de la región. 180 empresas de talla mundial están basadas aquí y operan para la región. Under Armour, Nike, Caterpillar, 3M, BMW. En el área que tú quieras. La ley no les permite a los cónyuges de los que vienen a trabajar que hagan nada, no pueden trabajar. Ni ellos mismos. Su visa es simplemente para trabajar en eso. Personas que pueden trabajar perfectamente y después de una clase virtual. Entonces te digo, esos son los temas que nos hacen falta porque si hacemos un ecosistema mucho más abierto, Panamá es un puente del mundo. Pasan los barcos por acá, el hub aeroportuario está aquí. Entonces, somos buenos para eso en algunas cosas, pero no aprovechamos eso para lo otro. Al 100%. Y por eso, en educación muchos te pueden dar recetas distintas de que el currículum hay que cambiarlo, que hay que cambiar la infraestructura. Y vas a ver mucha literatura y mucho hablando de eso. Yo te quiero traer otra perspectiva y para mí es esa, es apostarle. Y es un mango bajito. Tenemos la gente ahí que sabe. Démosle la facilitación. Solo hay que abrirle la puerta. Abrimos la puerta y veamos qué pasa. Y es que no lo digo por algo que pienso que va a pasar a futuro. Es que ya pasó y ya funcionó. Otro ejemplo ya que hablaba de los aeropuertos. Y esto es fascinante. Cuando empieza el hub en Panamá, el aeropuerto, y Copa empieza a operar, ¿cuántos pilotos hay en Panamá? La gente no sabe esto. No hay más de 20 pilotos en todo el país. Y muchos de esos no viven en Panamá. Tuvieron que contratar pilotos de Estados Unidos, de Sudamérica, para que vinieran a Panamá. Y se hizo un proceso que hace 50 años, donde esos pilotos extranjeros comenzaron a entrenar a los nuestros. Y estaba la escuela ALAS, aquí,
todas esas escuelas no es que salieron de la nada y que están los pilotos aquí esperando a que saliera la escuela. Trajimos a pilotos de afuera y hoy, Copa te lo dice, el 90% de los pilotos son panameños. Pero eso tuvo un tiempo y hoy día, con orgullo, podemos decir que una de las aerolíneas más importantes de la región es panameña, en gran parte por eso. Y no solamente los pilotos, los ingenieros, los que trabajan en temas de mantenimiento, los asistentes de vuelo. Francisco, la directiva de Copa Airlines es una combinación de extranjeros y panameños. Entonces son... Es que el canal, es que no podemos hablar de tantos ejemplos. El canal como tal, los panameños no sabían operar el canal. Alberto Alemán Subieta, nuestro primer administrador, se educó en Estados Unidos, trabajó con los estadounidenses por más de 20 años para entender el funcionamiento. Y el presidente Clinton, el presidente Valladares, en conjunto dijeron, tienen que escoger ahora un administrador para el canal, y definieron crear a la persona porque tenía todo el conocimiento. Y no creo que me entiendan mal, no creo que tenemos que tener una dependencia de temas extranjeros, ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que si gran parte de lo que hoy en día nos hace orgullosos y que ha funcionado ha sido una combinación de nuestro talento con el talento de quienes vienen de afuera, ¿por qué no seguir haciéndolo y por qué no llevarlo a las mentes de los panameños? Y ese no solo traer de afuera, sino también que panameños también vayan afuera para ver el mundo, porque no podemos encerrarnos de que Panamá y todo, también hay que ver el mundo, otras latitudes, otras experiencias. Y tú fuiste becario Chevening, ¿verdad? Que es una beca muy prestigiosa del gobierno británico y muy competitiva. ¿Cómo fue ese proceso de ser becario y todo lo que obtuviste, la mirada con que regresaste a Panamá? Mira, si me permites, antes de entrar específicamente Chevening, te quiero contar un poco mi historia en educación, cómo llego ahí, ¿no? Y uno de los mayores orgullos, yo creo, para mi familia es que mi educación superior, toda, desde mi licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la USMA, y tengo 3 maestrías afuera, todo ha sido becado completamente, financiado al 100%. Y eso ha sido simplemente porque yo entendí desde muy joven, por ese tema que te decía, que la educación era lo que me iba a dar la plataforma. Y me esforcé mucho, tenía buenas notas en el colegio, me esforcé en actividades extracurriculares. En la USMA trabajé junto a otros en la fundación de una organización para impulsar, digamos, eso, la educación en debate en todo el país, con Jóvenes Unidos por el Diálogo. Y trabajé en una firma de abogados, estuve en una organización que se llama IESEC también, trabajé en un movimiento que se llama Somos Ciudadanos No Clientes, para la elección del 2014, para reducir los temas de clientelismo que estaban exacerbados. En fin, estuve involucrado en muchos movimientos. Todo eso voluntario. Y todo eso voluntario. Y hubo un momento para mi cumbre, en el 2013, donde en la firma de abogados que estaba trabajando me ofrecen ser asociado de esa firma, me ofrecen ser suplente a una candidatura independiente de diputado, en este caso una diputada, y me ofrecen una beca completa para hacer un estudio de maestría en Estados Unidos en Derecho. Te cuento esta historia porque yo creo que muchos a esa edad, yo tenía 22 años, te llegan situaciones distintas, tienes que escoger un camino. ¿Y cuál camino? Porque todos son muy buenas propuestas. Todos son interesantes y yo decía, wow, que esta persona que es admirable me quiera como su compañero de Fórmula 1 en política, maravilloso. Esta firma que es para mí la firma más importante del país, me quiera que sea abogado tan joven, irme del país y dejarlo todo. O sea, son muy distintas. Y por apostar a la educación y saber que hay momentos para la vida, yo dije, yo difícilmente puedo ir a educarme con este nivel de libertad como lo puedo hacer ahora. Esas son oportunidades que no llegan siempre. Y son oportunidades que no llegan siempre. Dije, me fui a Estados Unidos, a New Orleans, a estudiar la maestría en Derecho. Regreso, y cuando regreso decido, hay algo que a mí siempre me ha gustado hacer y es estudiar políticas públicas, porque en la carrera de Derecho sabía que tenía mucho enfoque de Derecho, me importaba la parte más, digamos, especial de lograr esa justicia, que era la parte de políticas públicas, no necesariamente la política. Y para mí mi universidad soñada era una universidad en Londres, que mi papá desde muy pequeño decía que era la universidad del mejor presidente que tenía en Panamá. Entonces le decía, tú tienes que estudiar en las universidades donde han ido las personas que más le han contribuido al país. Entonces a mí me quedó eso, yo decía, bueno, ya que estoy afuera voy a postular a esta universidad. Y cuando regreso, estoy esperando que me acepten o no me acepten en la universidad. Y en ese proceso de esperar que me aceptaran o no me aceptaran, me ofrecen trabajar en el Estado y decido no irme a estudiar y me quedo en Panamá casi por 4 años trabajando en distintas áreas en el gobierno. Entonces, cuando termino esa experiencia, y después te puedo contar más detalles si quieres de esa,
vengo a la cabeza y digo, tengo que regresar a mi sueño de querer ir a Londres a esta universidad, pero necesito apoyo, porque si es que solo una universidad ya cuesta mucho. Entonces postulé a la Chevening, que yo creo que es de las mejores oportunidades que hay en educación, o sea, es una beca completa, donde tú escoges a la universidad que vas, te cubren eso, todo, el estipendio, te cubren la matrícula, todo. Entonces, pero es muy competitiva. En Panamá, al año, en mi tiempo, daban a 1 o 2 personas, después la ampliaron, hoy es 4 o 5 personas al año, y somos aproximadamente 2.000 becarios de todo el mundo que el gobierno británico recibe y le da apoyo, ¿no? Entonces, fue una oportunidad magnífica. Yo estudié políticas públicas con enfoque en economía en London School of Economics en Londres, y fue una experiencia maravillosa porque te da la oportunidad de esto, de poder, o sea, sentarte a hablar de situaciones tenía un compañero de todas partes del mundo. Un compañero más cercano que es de Sudán, y Sudán tuvo una independencia de su territorio hace unos años, de Sudán y Sudán del Norte, y que me explicara un poco cómo un país acepta que se independice. O sea, todo un proceso distinto que como personas usualmente no tienes. Entonces, nada, fue como un convencimiento adicional de que saliendo de esa zona de confort y buscando esas oportunidades, que no son tan cómodas, pero que te agregan valor. ¿Y cómo regresaste de allá? La verdad es que regresé después de una experiencia, porque después me fui a Inglaterra, pero antes me había ido a China. Me fui a China año y medio, a Beijing, con otra beca. Yo quiero ser como tú cuando seas grande. Que se llama Schwarzman. Mira, y esta es otra oportunidad bonita, ¿no? Y cómo las cosas en la vida se van conectando. Me toca trabajar en el establecimiento de relaciones diplomáticas de Panamá con China. Y eso a mí me abrió un mundo. O sea, creo que en Panamá creces entendiendo China de una manera, con el chinito, la lavandería. Claro, la comunidad está muy lees algo como que sí, China, grande, tal. Pero no entiendes la dimensión, o sea, hasta que comienzas a trabajar un poco más en detalle. Y eso a mí me asustó. Yo dije, yo no sé si yo estoy preparado en mi futuro para trabajar con algo de China, con un cliente chino, si trabajo en algo público, con algo vinculado a China. Siento que me estaba preparando en el trabajo, pero más allá, y dije, no, tengo que irme a China a entender por lo menos un año cómo es esta gente, porque lo primero que entendí de China es que si no va a ser el principal actor, va a ser uno de los principales actores del siglo XXI y probablemente en adelante, y va a impactar nuestras vidas. Entonces postulé a esta beca, que igual como la Chevening cubre todo y tal, y me fui a Beijing año y medio. Y no solamente estudié, sino que también trabajé en una firma de abogados en China. En Beijing, asesorando clientes de todo el mundo que quieren hacer negocios en China. Entonces también era interesante, pues estar en la mitad, ¿no? Porque pude entender parte política, económica, social, pero también la parte un poco comercial. Más comercial. Entonces pues, te lo comparto porque creo que el cúmulo de esas experiencias me hizo regresar con las ganas redobladas de querer seguir, digamos, aportando a la comunidad, ¿no? Y regresé, o sea, y por eso que cuando salgo se me da la oportunidad de ser docente universitario, y yo no lo pensé 2 veces, por más que tenía trabajo nuevo, no lo pensé 2 veces, y ha sido de las experiencias más bonitas, y hoy día enseño ciencias políticas y economía del comportamiento, y son parte de las cosas que me especialicé. ¿Cuáles son, en esa mirada de apoyar a la comunidad, cuáles son los principales retos a como sociedad nosotros nos estamos enfrentando ahorita mismo? Panamá, ¿qué se enfrenta? ¿Qué es lo más apremiante? Creo que nos quedemos en un modelo económico que nos funcionó, pero que no nos va a seguir funcionando. Nuevamente digo, que nos quedemos en la zona de confort de que, bueno, porque ya yo manejo esta área, no quiero innovar. Por ejemplo, ¿sientes tú que estamos muy cómodos? Siento que estamos muy cómodos, pero no a razón nuestra. Creo que tenemos un sesgo comunitario de que como país estamos bien, entonces no hay que ir mucho más allá. No hay que arriesgarnos porque al final siempre nos va a ir bien. Y no es por nada, pero en crisis económicas mundiales siempre hemos salido bien parados en la pandemia y todo eso, a diferencia de otros países de la región. Entonces, tiene su razón de ser. Y sobre todo la generación post-invasión. Yo creo que hay un quiebre ahí. Y seguramente, o sea, tus padres, tus tíos, los que vivieron la invasión te dirán cosas de la invasión, no, tú hubieras visto cuando vinieron, lo que pasó, y tal, y que yo caminé, yo era del batallón de la dignidad, yo era del otro. Entonces, eso marcó su generación. Pero la generación nuestra, la siguiente, nosotros no vimos eso. Estamos cómodos. Entonces, crecimos en la generación de la reconstrucción, y en esa generación, y hay mucha evidencia sobre esto,
no solamente en Panamá, sino a nivel internacional, se comenzó a mimar mucho el crecimiento de los seres humanos. Y en vez de, ¿sabes? Si nuestros bisabuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial, nuestros abuelos vivieron inflación, vivieron, por ejemplo, la guerra de Vietnam, vivieron, bueno, la invasión, tal. Nuestra generación, que ha sido lo más fuerte que ha vivido, yo diría que hasta ahora la pandemia. Que tampoco es, o sea, ha sido algo que te ha impactado a un nivel tan profundo como ese. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que puede que estemos generando una ilusión del sentido de lo que es hacer impacto. Yo escucho mucho. No, pero si quiero buscar una profesión, quiero dedicarme a algo donde genere impacto. O sea, ¿qué te refieres con impacto? ¿Qué es el impacto? ¿Cuándo lo quieres? ¿En qué momento? ¿Cuándo vas a quedar satisfecho? ¿Cuándo vas a generar impacto? O sea, nuestros padres tenían que ir a una biblioteca a buscar enciclopedias para poder generar impacto en su nota. Nosotros estamos, o sea, en un clic. Aquí rapidito. En un clic, oye, la fecha tal, y esa. Siri, ¿cuándo fue la independencia de Panamá, España? Ya. Entonces, eso te va generando lo que te digo es un sesgo de que hay resultados rápidos, de no ver los procesos desarrollarse. Y la constancia. Y la constancia. Entonces, yo creo que eso es lo que yo diría que es el reto principal, es cómo pasar de eso que la sociedad o que nuestro tiempo nos está imponiendo para ir más allá y superarnos. Algo tan sencillo como, por ejemplo, es que no me gusta ir muy lejos, nuestros vecinos. ¿Qué pasa en Colombia o qué pasa en Venezuela? Muchos ciudadanos han tenido que salir por situaciones ajenas a ellos. Han tenido que emigrar. Por lo general nadie quiere emigrar, pero han tenido que hacerlo. Migrar te empuja a superarte, a buscar cómo desarrollarte. O sea, es una necesidad de lo que sea hasta que logres poder estar bien. El panameño no ha tenido que emigrar. El panameño se queda en el país, se queda en su barrio, se queda con su gente. Entonces, creo que esa falta de necesidad creo que es positiva porque no nos ha tocado, afortunadamente, pero también nos ha dejado un poco atrás en ese ideal adicional. Los ticos. Estuve recientemente en Costa Rica. Ellos entendieron que la pandemia les golpeó muy fuerte el turismo y que no podían depender excesivamente de esa área. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos diversificar nuestra fortaleza, que es el tema del ecoturismo, el tema de las playas? Vamos a enviar incentivos para que los nómadas digitales vengan a vivir acá. Y hoy en día Costa Rica tiene una ley que si tú eres nómada digital, te da una serie de incentivos que no tienes que pagar una cantidad de impuestos para que tú te bases como nómada digital en Costa Rica. Y yo pregunto, en Panamá, ¿qué innovación regulatoria, legal hemos hecho para poder aprovechar nuestra posición geográfica, nuestras ventajas? Entonces, eso a nivel, digamos, macroestructural. Pero yo creo que eso es una representación de que abajo nos está faltando. Por ejemplo, la parte financiera, me contabas que han hablado sobre este tema. Hemos tenido un avance, pero Panamá, hoy día tú no puedes ir con tu celular y pagar en los comercios, cuando gran parte del mundo lo puedes hacer. O sea, hay una gran cantidad de temas que estamos... En otros países, cuando ya está desapareciendo el papel moneda, todavía nosotros estamos muy arraigados a eso. Hay países, tú hace poco, cuando tú con tu tarjeta vas y pagas el metro, pagas todo el transporte público, no que tienes que comprar la tarjeta en no sé dónde, tienes que ponerle dinero en no sé dónde. Tienes que ir a recargar y tal. Eso es lo que llaman economía del comportamiento. Cuando tú más pasos le pones a algo, hace que menos pasos sucedan a la vez. ¿Consideras tú que esa falta como de salir adelante del panameño, querer salir adelante y innovar, se debe un poco al paternalismo que tiene el Estado? De que todo te lo da y que es que él me tiene que resolver. Yo creo que hay que entender la raíz de eso que dices. Panamá tuvo dos caminos con la dictadura que inició en el 68. Y para mí la forma de explicarlo es el camino de Singapur y el camino que tomamos. ¿Y por qué te lo digo? Y es una data interesante, los invito a que la vean. Si tú ves los índices de desarrollo de Panamá y Singapur al final de los 50 inicio de los 60, bastante similares. Pobreza, poca concentración de riqueza y tal. Pero Lee Kuan Yew en Singapur tomó un modelo de apertura económica, de traer a las mejores mentes para que lo ayudaran a entender un modelo de desarrollo puertos, su aeropuerto, educación, universidades de primer mundo, logística. Y ese fue su nicho. Hoy Singapur está entre los top 5 en los principales índices de lo que tú quieras. Una de las 20 economías más grandes del mundo. Innovación, Producto Interno Bruto, lo que tú quieras. Panamá, su índice de crecimiento se mantuvo bastante similar. Creció un poco y se quedó estancado. ¿Y eso por qué fue? Porque tuvimos un modelo que no era necesariamente ideológico, era un modelo más asistencialista, yo le llamo. Entonces, si tú le preguntas a tus abuelos
oye, cuéntame de Omar Torrijos, ¿quién era esta figura? Probablemente diga, o sea, bueno o malo, pero si hay algo en común es que él iba a las comunidades. Y si alguien necesitaba un zapato, Él se lo daba. él le daba el par de zapatos. Que si un niño necesitaba uniforme, él le daba el uniforme. Ese no es el Estado. El rol del Estado no debe ser darte absolutamente nada. Si tú ves la concepción del Estado desde tiempos de la prehistoria, habían 3 áreas fundamentales para que un Estado existiera. Uno, proveía seguridad, para que si estamos tú y yo aquí, tenemos una desaveniencia, no nos matáramos. O sea, había un punto medio que era el Estado que aseguraba que nadie se matara. Número 2, era, digamos, la ley y el orden, con la parte judicial. Dirimía los conflictos. Si no podía lograr que no nos peleáramos. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y lo otro era un tema de identidad de comunidad. Te daba eso de que si alguien... Yo pertenezco Pertenezco a él. Son los 3, así nace el Estado. Son 3 necesidades muy básicas. No educación, imagínate, no existía educación, salud. Con el tiempo hemos desarrollado el Estado y creo que el Estado tiene que tener más responsabilidades, pero hemos perdido la esencia. Y es que estamos en una coyuntura donde yo lo que creo que se está perdiendo la credibilidad en lo que debe ser un Estado. Uno de los elementos que tiene un Estado por autonomacia es el uso exclusivo de la fuerza y de la coerción. Si alguien quiere vulnerar el derecho de la sociedad, el Estado tiene que poder detenerlo. El hecho de que se han dado los cierres como se dieron y que el Estado no haya tenido mayor participación y que estemos como estemos, así porque el Estado no ejerce su rol. Yo no digo que tienen que salir bombas lacrimógenas inmediatamente, No, claro. pero tú tienes que poder ejercer claramente que el rol del Estado, entre todos, es preservar los derechos de la sociedad. De la No mayoría. De la mayoría, y no de un grupo específico que está autorrepresentado, autoproclamado. Y literalmente ellos se tomaron las calles, o sea, no porque ellos no querían abrir y nadie les podía decir que no. Entonces, ¿dónde estaba el Estado? Pienso yo que también es un poco es como ese respeto al mismo Estado. No se tiene ese respeto que para bien o para mal esa reputación se la ha ganado por todos los temas de corrupción y todo eso. Pero ante esa desconfianza que se tiene hacia el Estado, hacia lo político, ¿cómo se mejora esa imagen? Por ejemplo, vemos un tema que son los candidatos independientes, que la gente tiene mucha fe en ellos, pero también no todo lo que es independiente es bueno. O sea, ¿cómo el ciudadano hace como esa diferencia entre lo que sé que es bueno y que va a servir a el que se va a aprovechar de sí mismo? Mira, qué buen punto. Y me permite hablarte de lo que son los partidos políticos en esencia, y por qué se crearon, lo que han terminado siendo y por qué los independientes funcionan. Pero antes de eso, quiero terminar una idea sobre el tema de la dictadura. Nuestra constitución es el 72. De la dictadura. Uh-huh. Entonces, gran parte de nuestra crítica a cómo funciona el Estado y las cosas en Panamá es la Asamblea, la Contraloría, muchas instituciones. Esas instituciones se crearon bajo esa constitución. Entonces, nosotros hicimos y esto es interesante, que mucha gente no recuerda esto. Panamá antes de 62 tenía una sola asamblea compuesta por 525 personas, que le llamaban la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. O sea, eran 525 personas de todo el país que se reunían y hacían las leyes del país. Pero aparte de que hacían las leyes del país, también iban al pueblo y resolvían. Tenían una función doble. Es como los representantes de corregimiento. Imagínate que los representantes del país fueran los diputados. Uh-huh. Ajá, okay. Era una otra cosa. En el 72, los estadounidenses le dicen a Torrijos, señor, si usted quiere los tratados, tiene que tener una institucionalidad que funcione. Usted no puede tener 525 personas que vayan a tomar las decisiones. Pártalo. Entonces, hubo una cantidad de, digamos, decisiones que toma la dictadura para poder no mejorar el estado del país. Era para que los estadounidenses le pudieran dar un poco de libertad para poder firmar. Entonces lo que hacen es que hacen la nueva Constitución 72 y crean una asamblea de 71 personas y lo que hacen la división es en circuitos, pero esos circuitos están basados en lo que eran los representantes. Entonces tenemos una descomposición representativa porque no es posible que Juan Diego Vázquez tenga que obtener 33,000 votos para llegar a la asamblea y Petita Ayarza en Unayala 3,000.
eso en una estructura parlamentaria, eso son Inclusive hasta tiene los, sentido. hasta los mismos circuitos electorales cómo están compuestos, porque tenemos, no recuerdo cuál, que es, dije, el Chorrillo, Rebajo, una cosa, hasta geográficamente están dispersos. Entonces, ¿cómo? Eso. Entonces, muchas veces, no, que la asamblea, y tenemos que ir un poco atrás, no es que la asamblea, es que la asamblea es producto de cómo está el sistema estructurado. Entonces, tenemos temas como, por ejemplo, la reelección indefinida para los diputados, pero No para el para el presidente. presidente. Entonces, son como son cuestiones que, y yo algo que promuevo siempre es que hay que sentarnos a hacer una nueva constitución. Punto. Decisión original, hay que cambiar las reglas de juego porque es que como se han diseñado, no funciona el Estado de 2022. 60 años atrás, bueno, pues algo. Ya cambió el modelo. Entonces, quería como terminar ese tema como para que no simplemente apuntemos, ¿sabes? Todos los cañones hacia el hoy, a lo que están hoy, Claro. sino apuntemos a la raíz, de dónde vienen esos que yo siempre tengo que decir. No veamos el tronco del árbol, veamos la raíz, qué tan cimentadas están. Entonces, te decía esto porque también el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos se crearon porque tú necesitabas una intermediación entre las clases, de la clase gobernante y la clase, digamos, artesana. Y esto viene desde siglo XVI. Se crean los partidos, y por eso es que tú ves, por ejemplo, en el Reino Unido, los partidos laboristas, los conservadores, ves en Estados Unidos demócratas, republicanos, pero todo eso nace en Francia, y por eso es que tú, si tú me preguntas, ¿cuáles son los péndulos ideológicos, los lados ideológicos? La izquierda Y la derecha. y eso se crea porque en el Parlamento francés, después de la Revolución Francesa, los que estaban a la izquierda eran los artesanos, comerciantes, la clase obrera, digamos. Los que estaban a la derecha del presidente del Congreso, que era, digamos, la parte neutral, eran los burgueses, los aristócratas. Entonces, esa concepción se quedó en el tiempo. Entonces, los que están a la derecha ideológica son los poderes económicos, los empresarios. y los que están a la izquierda son los sindicalistas, la gente. Pero esa concepción viene de ahí. Entonces, esa misma concepción de dividir los intereses de un grupo y de otro se quedó en partidos. Entonces, ¿cómo competían? Competían, bueno, y el partido que representa a uno y el partido que representa al otro. Entonces, las economías más grandes se quedaron usualmente dos fuerzas. Entonces, era muy positivo porque tenías a un grupo que intermediaba lo que representaba a esa gente y competía políticamente, y otro grupo, y eso hacía que hubiese paz. Ese concepto Y que hacían contrapeso, o sea, mientras uno... a veces ganaba uno, a veces ganaba el otro, y eso es lo que, por eso es que los republicanos, los demócratas, los conservadores se han mantenido en el tiempo porque han podido ser resilientes. ¿Qué ha pasado en Panamá? La intermediación desapareció. Yo después de la dictadura, los partidos comenzaron a entender que para poder ganar tenías que poder quedarte con este modelo del representante viejo y decir, mi partido es el que te puede apoyar y el que te lleva al niño, que te da la beca para que tu niño vaya a estudiar. Entonces la persona queda, no, que yo soy leal al partido porque es que el partido educó a mi familia. El partido no educó a tu familia, fueron los impuestos de todos los panameños que tú también pagas. Que tú también pagas y que, bueno, porque tuviste con la gente correcta te beneficiaste, pero y el vecino que no le va a nadie, entonces su hijo no se puede ir porque no apoyó. Pues. Entonces, ese es el tema que no hacen, los partidos no son eso, los partidos son de ideas, son partidos que te pueden decir a ti, Francisco, si yo soy el partido de los verdes y tú crees en el ambiente, en la ecología, yo te y voy todo. a representar con leyes que defiendan el ambiente porque tú vas a votar por mí. Panamá, si tú hoy día votas por, no voy a decir ningún partido, por cualquier partido, y yo te pregunto, Francisco, ¿por qué en temas de ambiente te va a defender tal partido? Difícilmente me vas a poder decir. Entonces, por eso digo, la intermediación de los partidos se ha perdido y por eso es que yo creo el valor también se lo ha hecho. Y los independientes han tomado valor o tomado mayor atractivo porque se han posicionado sobre varios temas y ya tú sabes más o menos hacia dónde van. La gran desventaja es que fuera de esos temas no tienes idea por dónde pueden ir. Entonces, hubo un diputado que tiene una gran aceptación que lo cuestionaron por su posicionamiento en temas de al aborto, por ejemplo. Pero bueno, pero si él es independiente, ¿por qué lo vas a cuestionar? Si fuera de un partido y el partido en su estatuto dice que ese partido promueve, no sé, los derechos de la familia, te dan tu derecho. Entonces, por eso yo siempre promoveré la figura de los partidos siempre y cuando cumplan su deber verdadero de intermediar las ideas. Y no clientelista. Y no el clientelismo. Entonces yo también creo porque a veces, no, los partidos, la figura no es mala y se creó con un fin correcto y ha funcionado en la historia de la humanidad. Tristemente, nuestra estructura nuevamente, yo creo que basada en la Constitución, por lo que te decía, lo que ha hecho es erosionado el sistema y lo que les ha dicho es, hey, no, para ganar necesitamos es dádivas, es a entregar quién da más
en vez de quién da Y, más. y, ajá, y eso lo vemos mucho porque se han creado partidos, por ejemplo, que sus miembros son de otros ex partidos. Entonces tú ves que en teoría esto no Enredo. tenía, exacto, una combinación toda extraña porque ideológicamente deberían ser opuestos y como también el tema, por ejemplo, de el balance del poder en los tres órganos del Estado está como que muy desfasado, vamos a por decir una palabra. Porque tú me juzgas a mí y yo te juzgo a ti, entonces para no jugarnos los dos, vamos a hacer como quien sea, un arreglo bajo la mesa. Pero ante todo este escenario, que ciertamente es preocupante, vamos a decirlo así, ¿cuál sientes tú que hay una mayor concepción del ciudadano del poder que él tiene para hacer esos cambios? Porque en realidad es el ciudadano el que debe tomar el cambio. Si yo sé que un representante o un diputado no está haciendo el trabajo como tiene que hacer, transparencia, exacto, yo no voy a votar por él, pero seguimos votando por las mismas personas que al final se siguen beneficiando. ¿Está el panameño consciente o está empezando a tomar conciencia? Mira, yo te lo digo. ¿O es algo generacional? Que los jóvenes más... Y creo que la primera parte es entender cómo votar, para qué estamos votando. Y yo he hecho, digamos, unas preguntas, una encuesta a mis estudiantes y llevo 4 generaciones. De las 4 generaciones de estudiantes de ciencias políticas, no ha habido uno que haya sabido explicar qué es el cociente, el medio cociente y el residuo. Uno, la carrera de Derecho, Ciencias Políticas, que yo te diría que son estudiantes que alguna afinidad tienen con estos temas. Y hay muchos mayores que están recogiendo materia que, no me pregunto, ¿quién me puede explicar? No, sencillo, no quiero, ¿qué significa? ¿Cómo? No ha habido uno, Francisco. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces aspiramos, que hay que exigir. No sabemos bien cómo funciona nuestro Estado, cómo funcionan las elecciones. Sistema electoral, no sabemos qué hacen los diputados, cuáles son sus funciones. Hay personas que te pueden sustentar aquí que el diputado tiene la función de resolver los problemas de la gente en la comunidad. De construirte esto, Y tú te vas a la Constitución y tú ves los 13 funciones de los diputados y eso no está fiscalizar, derogar leyes, promulgarlas, rendir cuentas. Es eminentemente legislativo. Entonces yo creo que el primer punto ahí es entender lo mal que estamos en cuanto a cómo funciona. Educación política, vamos a decirlo así. Y yo creo que ahí hay mucha oportunidad. O sea, en las escuelas hay que ser más incisivos en esto, en las universidades no tienen que estudiar ciencias políticas para entenderlo. O sea, yo en mi examen final, hay del estudiante que no sepa hoy, y si lo ven alguno, que te pregunten, o sea, yo les digo, por favor, si algún día les preguntan, yo quiero que usted pueda explicar bien esto y se los pongo muy fácil. Y muchos de ellos me dicen, profesor, es que yo he votado sin saber esto y yo no sé si tenía que votar por un ganchito o 2 ganchitos, si mi circuito es plurinominal, ¿qué significa? Si hay una plancha, ¿qué? Entonces, ese conocimiento básico, el tribunal hace un trabajo importante, pero no suficiente. Entonces, yo lo primero que te diría para eso es que tenemos que ser más conscientes de la importancia de educarnos en el tema y creo que con el conocimiento en nuestro poder vamos a poder exigir más. Porque la gente, no, que para mí exigir más es muy cómodo. Yo digo, no, que para mí no tiene por qué exigir porque no sabe qué exigir. En educación, ¿qué educación queremos? ¿Qué modelo de salud queremos? ¿Qué modelo de economía queremos? Si no tenemos las variables para poder entender o poder debatir al respecto. Bueno, por eso te digo, volviendo al tema de desigualdad. Si tú eres un joven que está en una actividad como debate, desde muy temprano, tú tienes esa cercanía a esos temas y comienzas a ver una desarrollar el cantidad de pensamiento materia crítico y todo eso. y acceso a información. O sea, comienzas a entender, oye, cómo funciona en eso, Singapur, los puertos. La eutanasia, ¿dónde la hay? Tantos temas, la legalización de las drogas, bueno o malo para la seguridad, tal. En la escuela tú, ¿por qué debatirías eso? Entonces, yo creo que debemos como que hacer más sexy el tema político y el tema electoral, el tema vinculado a la democracia, porque no lo es. Hoy día no lo es. A mí me interesa mucho decirlo, pero no lo es. Y te digo, tengo muchos amigos que ni por la política, no me hables de política, que eso no es lo mío. Lo mío es yo hago negocio, yo estoy en este sector, a mí no me importa ya esta gente que se mate. Pienso yo que ese ejemplo va desde lo modular, entender que al ser ciudadanos ya somos políticos.
el hecho de que ser ciudadanos y tener el deber y el derecho de votar, ya estamos siendo políticos y verlo desde ahí para allá, ir viendo más amplio. Sí, digo, hay resabios interesantes, ¿no? Por ejemplo, la revocatoria del alcalde Fábrega fue interesante, cómo comenzó, pero necesitaba 100 y tantos mil firmas, y ¿cuántas lleva? No lleva 20.000. O sea, a veces como que comenzamos con él, ¿sabes? Lo que vamos a ir a la taquilla, ¿no? Uy, lo mostramos, Yo hicimos digo esto, que somos como el Alcacelser. y el resultado, exacto, y nos bajamos, ¿no? Lo que ha sucedido también un poco con las elecciones, yo creo que ha habido un avance importante, por ejemplo, en candidatos independientes que han mostrado su valor, pero de una que tuvimos en la elección en 2014 a 5, que supuestamente ahora son 4 y que algunos dicen que son 3, nos falta. Yo soy optimista que en la próxima elección vamos a por lo menos a ser más. triplicar esa cifra. Esperemos. Hay gente muy preparada que ha dicho voy al ruedo. Y yo diría, no aceptémoslo simplemente porque son independientes. Exijámoslo, ¿cuál es la propuesta? ¿A dónde vienen? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Hacia dónde van? Programáticamente, que ese es otro punto. Las demandas sociales de hoy. Tú ves los 8 puntos que tienen en esta acta de la mesa de diálogo conjunta. No hay uno solo realmente estructural. Costo canasta básica, algo del día a día que lo arreglas hoy, pero las fuerzas del mercado te la definen más adelante. Medicamentos, combustible, todos son temas que no son estructurales. El único que te pudiera decir más cercano al tema de la Caja de Seguro Social, pero como lo colocaron en esa acta, dice hay que discutir el tema de la Caja de Seguro Social. El tema. La Caja de Seguro Social es un monstruo. O sea, tienes muchos temas. Tienes el tema de invalidez, vejez y muerte, que este es otro. O sea, si tú quieres hacer un podcast sobre el tema de IBM, Francisco, te lo sugiero un montón, porque Wilman, apúntalo. El tema. Para mí es el riesgo macroeconómico más grande que tiene Panamá. Y no nos damos cuenta. No sabemos cuánta plata nos quitan del cheque todos los meses para el seguro. Yo hice mi tesis en Londres, de hecho, enfocado en cuál es la propuesta que Panamá debe asumir para este tema. Yo la digo y la gente me cae encima porque no, ¿cómo es posible que vas a aumentar la jubilación, las cuotas, que cambiar el modelo? Pero si el modelo que tenemos ya no sirve. El modelo del 2024 ya estalla. Y cuando estalle en 2 años, ¿qué va a pasar? Que el Estado, nuestros impuestos, en vez de ir a mejorar la educación, para que los niños tengan acceso a agua y a un baño digno, a generar empleo, tiene que ir a pagarle a los jubilados, a nuestros abuelos, porque es que el modelo fracasó. Y cuando el Estado ya no pueda pagar, caemos en default, es lo que pasó en Grecia. Caemos en default, lo que quiere decir caer en default es que perdemos nuestra capacidad de cumplir nuestras obligaciones crediticias con el extranjero, con los digamos, bonohabientes, ¿no? Y eso hace que nadie confíe en Panamá más. O sea, que hoy día que podemos ir a endeudarnos para pagar los temas de la pandemia, ahora para poder el tema del combustible, chévere, pero cuando caemos en default, se acabó la gracia. Y ahora, entonces, temas como esos son los que yo diciendo que me hubiese encantado que estas demás sociales dijeran que aquí no puede pasar un mes más hasta que tengamos la solución de la Caja de Seguro Social porque no podemos esperar. Aquí no puede pasar un mes más hasta que las escuelas en Panamá no tengan acceso a agua potable. Esos son temas estructurales que hacen que el desarrollo se pueda dar. Los otros que estamos peleando ahí, pues tener una solución hoy, pero es que ni Panamá ni ningún lugar del mundo puede controlar los precios. No puedes. Si fuéramos productor de combustible, si fuéramos Venezuela, ni Venezuela. Venezuela toda la vida, me decían, mi mamá vivió en Venezuela 20 años, me decía que para ir a una estación de combustible en Venezuela, tú ni te fijabas en el precio. Tú decías tanque lleno y pagabas 20 centavos. 50 centavos, tanque lleno. No les preocupó nunca. Hace unas semanas, no sé, o unos meses, viste las imágenes, filas para buscar combustible porque no había en el país con la mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces, lo que te voy a decir es, si bien estamos despertando, yo creo que hay que despertar pensando en el futuro, pensando más allá que en la necesidad del día a día. De hoy. Y creo que eso es un espacio de oportunidad que tenemos. Somos muy cortoplacistas. Por ejemplo, cuando vamos a votar por presidente, vemos a la figura, ¿no? ¿Quién era Varela? No, Varela es este tal. ¿Quién era Martinelli? ¿Quién era Cortizo? Y nos quedamos sin la idea. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los principios detrás?
Entonces, nada, esa es como un poco mi misión ahora Ante como todos docente. esos retos, Sí. eh, y ese ímpetu por apoyar a la comunidad, ¿no piensas en incursionar en la política, tal vez como un espacio para hacer esos cambios? Mira, incursión en la política tienes mucho frente. Tú puedes ser candidato principal, puedes apoyar propuestas. Yo en este momento eh, estoy apoyando a personas que están convencidas ya de postularse. Como te digo, soy profesor de ciencias políticas, conozco un poco cómo manejar este tipo de temas, puedo aportar con ese conocimiento en temas de economía, en temas de salud, temas de educación. Entonces estoy en esa fase. No descarto en un futuro poder quizás pasar más al frente, buscar otras alternativas, porque sí creo que hay que involucrarse de alguna manera. No todo es siendo candidato, buscando apoyar, ser voluntario, yendo no sé, a buscar fondos para apoyar a un candidato, la parte de mercadeo, comunicación. Hay muchas formas. La cosa es no quedarse de espectador. Exacto. Es Y si no quieres algo. hacer nada más, exige. Claro. Exige. ¿A dónde está mi propuesta para que la salud panameña sea de vanguardia? ¿Por qué tú vas a Costa Rica, que tiene una caja igual que Panamá, tú, si tienes un accidente, tienes los productos de alta tecnología gratis? Vas a Colombia, medicamentos baratísimos. Son modelos distintos, pero hay temas que están funcionando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese tipo de referencias? En Colombia es más barato, en España es más barata la medicina, en Panamá tiene que ser más barata. No hay una correlación. Es, si en España es más barato y en Colombia es más barato, ¿qué están haciendo ellos? ¿Cuál es el modelo? ¿Y cómo podemos Que Panamá lo implementar? puede replicar, porque ese es el otro tema de análisis comparativo. Y yo lo escucho mucho. Oye, no, es que bien, cuando viaje a tal lugar, que hacen esto de esta manera. Oye, sabrás que es que allá venden el pan así en Panamá porque no hay un lugar que venda pan así. Oye, mira que en el restaurante este está en tal lugar, ¿por qué en Panamá no hay ese restaurante? Entonces nos quedamos ahí, sin entender que hay muchos elementos alrededor. Y eso es, yo como que siempre aspiro y si hay una conclusión o una moraleja que me gusta dejar es ver la raíz, no solo el tronco, ir más allá, entender El las fondo. causas de las cosas, no simplemente la cosa. Y es lo que estoy sintiendo se está dando ahora, pero nuevamente no creo que es culpa del ciudadano, del panameño, creo que es parte de esta estructura educativa, esta estructura cultural que desarrollamos Hemos arrastrado. desde hemos la época de la heredado. dictadura. Ujú. Yo creo que es un punto de quiebra importante. Porque si fue, o sea, antes había otro Panamá, sin duda, Panamá, donde sí había una división, no había clase, una clase media tan robusta, pero nuestro sacrificio por construir la ilusión de una clase media fue generar un sistema que no es sostenible en el tiempo, que nos ha funcionado porque es que tenemos recursos básicos fundamentales. O sea, tener un canal, una zona libre, un aeropuerto de primer nivel, o sea, son tres elementos. Generamos un sistema bancario, tener el dólar. O sea, son elementos que se tomaron una decisión en un momento y que han podido generar un efecto cascada. Pero eso pasó hace muchos años. Y yo lo pregunto es, ¿cuál fue la última gran decisión que Panamá tomó para su desarrollo? Para mí fue la ampliación del canal. Ya está. Pero tuvo que ver con el canal. Ujú, claro. No es algo nuevo. No es una innovación. No es una innovación. ¿Cómo vamos a generar algo nuevo? O sea, tecnología, lo decías, tecnología, robótica, ciencia, no sé, deporte. Somos o sea, Dominicana, vete a Dominicana. País que está dando palo en turismo y en deporte. Tú ves a la gente, o sea, feliz de la vida. Dominicana es un buen modelo. País que está al lado de Haití, que, o sea, Otra está todo lo realidad. contrario, Ujú. otra realidad. Y muchos dicen que tenemos que tener buenos vecinos para poder crecer. Bueno, Dominicana no tiene el mejor vecino, digamos, para crecer. Nosotros tenemos vecinos, creo que bastante potables para crecer. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos integramos como países? ¿Cómo vemos nuestra política exterior más allá? ¿Qué Panamá quiere ser? Panamá quiere ser un país concertador, de traer buenas prácticas, de promover más lo que somos como centro del mundo, o no, nos miramos para adentro. Y eso es algo que a mí me preocupa, Francisco, como muchas veces escucho discursos políticos, Panamá para los panameños, la producción nacional, que el 10%. El nacionalismo tóxico, vamos a decir. Y yo lo que lo escucho es, estás obviando la historia de éxito que ha basado el desarrollo de este país. Yo voy a buscar un balance, no todo es hacia afuera, pero hoy día estamos demasiado hacia adentro sin entender que lo que nos ha funcionado es una combinación y nuevamente, soy optimista, creo que las nuevas generaciones estamos más abiertos a eso, creo que falta un poco la estructura y ojalá que, digamos, en las próximas elecciones eso se vean resultados y que exijamos en el proceso electoral cambios estructurales verdaderos
que no nos mientan más sobre una constituyente que no hacen. Van 2 gobiernos que lo prometen y no lo hacen. Caja de Seguro Social, 2 gobiernos que pasan y no lo hacen. El cambio de modelo, ya la zona libre dio lo más que pudo. La zona de empresas multinacionales ya está con la OCDE, tenemos un tema ahí complicado. ¿Qué más? Panamá tiene mucho. Podemos aspirar. Sentémonos a ver. Y nos toca a nosotros que tenemos ideas frescas tratar de impulsarlas. Hugo, me quedo con eso. Definitivamente se nos ha pasado el tiempo, no me he dado cuenta. Ha sido, o sea, tenemos mucho de qué hablar. O sea, por ahí vamos a hablar un poco tema del IBM y todo eso, porque en realidad es algo extremadamente urgente. Estamos tarde, como quien dice, era para ayer resolver ese tema, y al final son cosas que nos debe convencer a todos, porque es algo de todos los panameños. Pero me quedo con lo último que decías, y es que estamos teniendo conciencia. Por lo menos estamos teniendo conciencia, pero no quedarnos ahí, no quedarnos en el Twitter, sino salir ahí y exigir y apoyar para que esos cambios se den. Así que, Hugo, mil gracias. Si les gustó el tema, coméntenlo. Algún otro tema que les gustaría conocer, nos ponen en los comentarios. Acuérdense de seguirnos en nuestras cuentas, @comoeslavainap. No se olviden de siempre estar pendientes, informados de todo lo que está pasando para tomar las decisiones correctas. Así que, Hugo, mil gracias. Esperamos vernos nuevamente cuando tengas tiempo. No, mucho gusto, me encantó, la pasamos muy bien y la verdad que los felicito por esta iniciativa, muy necesaria. Muchas gracias, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Cómo es la Vaina. Hasta luego.